Dentro de las áreas de acción de la naturopatía, una de las más populares es la naturopatía manual, que nos encontramos aquí como desde la época ancestral, cuando posiblemente ante una caída, un golpe o una luxación, el hombre primitivo se veía obligado a intentar hacer una corrección. Se han desarrollado desde esta época una gran cantidad de métodos que permiten la manipulación de distintas estructuras del organismo para, a través de ella, inducir, estimular, recuperar, mantener o optimizar la salud. La naturopatía manual son técnicas cuyo instrumento básico para su aplicación son las manos. Y uno de los ejemplos típicos puede ser la quiropraxia. La quiropraxia usa técnicas manuales que intentan conservar una apropiada estructura osteomuscular. El médico quiropráctico valora de manera especial cómo está la estructura osteomuscular de la persona y lleva a cabo una serie de manipulaciones que buscan corregir aquellos defectos que casi siempre surgen por la mala utilización del cuerpo. En la quiropraxia, ¿qué es lo que se busca? Primero que todo, un trabajo de prevención, pero también un diagnóstico y tratamiento de trastornos de tipo músculo-esquelético. En la naturopatía manual, estamos tratando de corregir los trastornos musculoesqueléticos, pero sobre todo sus efectos que tienen sobre el sistema nervioso y sobre la salud en general. Habrá que comprender que cuando se altera la estructura de lo que podría ser la biomecánica del cuerpo, posiblemente alguno de los elementos del sistema nervioso puede verse comprometido, puede verse pellizcado, puede verse afectado, y eso repercutirá sobre los órganos o las vísceras que tienen relación con dicho elemento nervioso. En la naturopatía manual se mira la relación entre la estructura vertebral y la función coordinada del sistema nervioso. Por eso importa muchísimo enseñarle al paciente a su postura, a mantenerla, a conservarla, a utilizar de la mejor manera posible la estructura básica de la espina. El médico quiropráctico es una profesión que está regulada en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, y en la mayoría de los países de la Comunidad Europea. Este médico quiropráctico, según la Organización Mundial de la Salud, tiene 4.200 horas lectivas con más de 1.000 horas de formación clínica supervisada, que le permite entonces llegar al título de doctor en quiropraxis. O sea que un médico quiropráctico hoy día puede tener una formación tan severa, tan estricta, como que la que obtiene cualquier médico tradicional en una facultad de medicina. Por eso, en el Journal de Medicina Quiropráctica se habla entonces de la importancia de ver la profesión quiropráctica y cómo esto se está reglando y está ocupando un lugar preferencial. De forma tal que hoy día la práctica del cuidado quiropráctico se busca esté basado en evidencia. Y por consiguiente, los médicos y las asociaciones quiroprácticas están buscando crear toda una serie de estudios que permitan corroborar, demostrar dentro de la evidencia médica la efectividad de sus métodos y de sus acciones. Por eso, el manejo quiropráctico, por ejemplo, en los dolores de la columna lumbar, mostraron cómo evidentemente podría ayudarse cuando habían patologías en este sentido, y que el trabajo, si era realizado de la manera correcta por un médico quiropráctico especializado y graduado, efectivamente lograba resultados terapéuticos muy buenos. Y aquí vemos entonces también un estudio de 50 pacientes, un estudio retrospectivo del síndrome de hombro congelado, donde también a través del estudio del manejo quiropráctico se evaluaron los resultados. El tratamiento, por ejemplo, de la cistitis y de los dolores en la vejiga asociados a problemas lumbares mostró cómo la disfunción lumbar
permitía que en una serie de casos se demostrara cómo el manejo quiropráctico había ayudado a corregir una disfunción, en este caso de una víscera, la vejiga urinaria, por un desorden que ocurría a nivel de la columna lumbar. En la naturopatía manual buscamos pues técnicas cuyo instrumento básico para su aplicación son las manos, y una de esas técnicas puede ser el llamado quiromasaje. El quiromasaje es un masaje realizado con las manos con la finalidad de producir un bienestar físico y psicológico. Dentro de los efectos del quiromasaje que podemos encontrar efectos mecánicos que van en relación con la maniobra aplicada y con el tejido tratado. También pueden haber efectos fisiológicos, ya que se puede potenciar los mecanismos de recuperación y de relajación. Y se ha podido demostrar cómo después de un masaje las lesiones deportivas normalmente se recuperan mucho más efectivamente. Pero puede tener claros efectos preventivos, puesto que en el masaje podemos hacer diagnóstico y tratamiento de zonas que se encuentran en riesgo de lesión y que son entonces descubiertas o reconocidas cuando aplicamos de la manera adecuada el quiromasaje. Otros efectos terapéuticos que se pudo observar aquí serían la mejoría circulatoria, la mejoría de la movilidad y el efecto analgésico, que haría entonces que en muchas patologías y en muchas técnicas y procedimientos el quiromasaje sea una de las metodologías más aceptadas y más solicitadas. En la parte deportiva tiene acción muy especial en la pre y en la post competencia, donde definitivamente el quiromasaje se sabe optimiza el rendimiento atleta. Y no habría ningún tipo de deportista profesional que hiciera su trabajo si no estuviera acompañado por un buen quiromasajista. Pero también vienen los efectos psicológicos, ya que proporciona calma, confort, relajación y regula la tensión psicofísica. Y posiblemente muchos de nosotros, cuando hemos recibido un buen quiromasaje, hemos visto cómo casi siempre uno se duerme y queda a veces mucho rato relajado y dormido aún después de que el quiromasaje ha terminado. También vienen los efectos neurales, donde se logra el equilibrio al sistema nervioso autónomo. Sabemos que la gran mayoría de las personas se encuentran en un estado típico de hipersimpaticotonía. El quiromasaje, sabemos, activa el parasimpático y lleva por lo tanto a un equilibrio simpático-parasimpático fundamental, necesario para la mejoría global. En la naturopatía manual, otra de las técnicas que podemos encontrar son la reflexología o la digitopuntura, donde trabajaremos lugares específicos que buscamos en cada paciente. En la digitopuntura se siguen los principios de la acupuntura y se emplean los pulgares, los dedos, los codos para realizar presión sobre determinados puntos de acupuntura que permitan entonces un estímulo terapéutico en el paciente. El masaje manual permitirá una acción refleja sobre los puntos tradicionales de la acupuntura. Y aquí podremos obtener entonces no solamente una acción de prevención, sino una acción también de tratamiento de disfunciones o de enfermedades. Es clave entender que cuando estamos evaluando estos puntos, podemos encontrar puntos con dolor que ya nos estarán indicando indudablemente que aquí hay alguna situación de disregulación. De forma tal que el tratamiento específico que se hará sobre dicho punto permitirá entonces un efecto terapéutico. También habría que hablar del drenaje linfático, en el cual son técnicas escritas y desarrolladas en 1932 por el fisioterapeuta y médico Emil Voder en Alemania, que desarrolló la técnica que se conoce como drenaje linfático manual de Voder. Aquí se protocolizan maniobras muy específicas con base en un profundo estudio del sistema linfático, que permite drenar y movilizar linfa que por diferentes motivos está estancada, permitiendo entonces que este gran sistema de cañerías que representa el sistema linfático pueda mover toxinas que habían sido
llevadas hacia él y que ahora simplemente estaban fallando en su capacidad de movilización. El drenaje linfático reactiva el sistema linfático, permite la movilización y la eliminación de toxinas. Y nos encontramos entonces bibliografías que nos muestran cómo el edema en las extremidades superiores, en las manos, en pacientes con, por ejemplo, esclerosis sistémica, mejoraba simplemente cuando se hacía la aplicación del drenaje linfático manual. O podemos ver aquí otra publicación del 2003 que nos habla de cómo la terapia en cabeza y cuello a través de las técnicas de drenaje linfático manual presenta mejoría clínica para sus pacientes. O esta publicación del año 2000 del efecto del drenaje linfático manual de Boder sobre las estructuras que han sufrido problemas de tipo clínico y que se encuentran entonces estancadas, edematizadas, hinchadas y que por lo tanto el beneficio es evidente en estos pacientes. También dentro de la naturopatía manual hablaríamos de la osteopatía, que trata las situaciones de hipo o de hipermovilidad de las estructuras anatómicas. El médico osteópata no solamente está observando las estructuras osteomusculares, sino también los órganos y las vísceras, con respecto sobre todo al manejo de ptosis viscerales o de disfunción o alteración en la posición normal de una estructura orgánica. Es una especialidad universitaria y médica en Inglaterra y en Francia, donde existen los programas oficiales de estudio para los médicos que hacen la especialización osteopática y que pueden, por lo tanto, registrarse. Aquí vemos el registro de osteópatas en España, donde también ahora está reglada como una profesión médica universitaria. Con la osteopatía es una técnica manual para la normalización de la estructura ósea y de la función osteomuscular, además de las consecuencias que habrá sobre las vísceras, ya que entendemos que cuando se altera la función del esqueleto y de los aparatos de sostén, muchos órganos o vísceras pueden cambiar su posición, sufriendo entonces alteraciones funcionales importantes de analizar. El tratamiento es personal, con base en las alteraciones estructurales de cada individuo. Y podremos observar tipos de técnicas osteopáticas: articular, craneal y visceral, dependiendo fundamentalmente hacia qué estructura se está dirigiendo la acción terapéutica y la acción correctiva. Aquí podemos ver la efectividad de la osteopatía craneal en los problemas miofaciales y cómo puede complementarse con acupuntura en niños que tenían parálisis espástica cerebral y que la combinación de los dos métodos mostró una ayuda importante. Aquí vemos también cómo la osteopatía mejora la severidad del síndrome del colon irritable y que por lo tanto trabajar en asocio con un médico que conozca técnicas osteopáticas podría ser de muchísima utilidad para el manejo clínico en un gastroenterólogo. Aquí vemos los efectos de la osteopatía craneal sobre la función visual en un estudio piloto. Y aquí vemos un estudio preliminar de la osteopatía craneal sobre el cólico infantil. Todo esto nos muestra que evidentemente se están intentando presentar evidencias a través de estudios que permitan validar y soportar las prácticas de la propia naturopatía. También aquí es importante la técnica del Shiatsu. Es una terapia manual de origen japonés que usa la presión puntural y las manipulaciones del tejido conectivo. Esta técnica manual permite que la estructura bioenergética para la obtención de un estado de salud óptimo se manipule. Todos sabemos perfectamente cómo el tejido conectivo opera como un tejido de tensegridad, de manera tal que cuando se hacen presiones se producen cambios eléctricos a nivel de estos tejidos que pueden ser transportados por vía de las estructuras colagénicas hacia lugares distantes del cuerpo, produciendo efectos típicos, en este caso de naturaleza correctiva.
Es una especialidad en Japón con 2.200 horas electivas y una titulación oficial. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la Federación Europea de Shatsu, que también ofrece para médicos y terapeutas en Europa la posibilidad de seguir la especialización. Y aquí vemos la Sociedad Alemana de Shatsu, que de la misma manera ofrece el entrenamiento en esta técnica específica. El Shatsu tiene publicaciones sobre estudios clínicos de efectividad. Vemos cómo en el caso del insomnio en adolescente, asociado a un estudio polisonográfico. Aquí hay otro de la presión que podríamos encontrar en la fatiga asociada a los pacientes sobrevivientes de cáncer. En cuanto a la naturopatía manual, la reflexología podal y manual es una técnica mediante la cual, a través del masaje de zonas plantares o palmares, se produce un efecto reflejo en el órgano correspondiente. Ya desde la época de los egipcios se trabajaba sobre la palma de las manos y la planta de los pies con la finalidad de ejercer efectos globales. Hoy día sabemos que hay evidencias muy antiguas, como en Egipto y en China, y que hoy día encontramos mapas que permiten observar cómo a estos niveles encontramos la posibilidad de, ejerciendo estímulos directos sobre estos tejidos, tener una acción sobre las distintas estructuras del organismo, permitiéndonos entonces de esa manera lograr una función que ayude a la recuperación. Se pudo observar cómo la estimulación reflexológica podría producir efectos somatosensoriales sobre el córtex y que por lo tanto esto demostraba que al estimular ciertos puntos en las plantas de los pies se generaba en la zona de la corteza correspondiente al órgano una respuesta de activación, mostrando entonces la asociación entre los dos puntos. Igualmente, la reflexología podal pudo permitir entonces, mediante tomografía, observar que sí podía servir y ayudar para pacientes con dolores lumbares. Todos estos efectos del masaje a largo plazo permitieron, a través de estudios controlados y randomizados, permitir mostrar y demostrar la ayuda que estos métodos pueden ejercer para nuestros pacientes. Como podemos ver aquí, la acción en un estudio randomizado en lo que sería el dolor y las molestias después de la cesárea. Con la reflexología podal se encontraron beneficios de mejora de la circulación, de reducción del estrés y del estímulo al drenaje, lo que permitiría entender que indudablemente es un método de claro beneficio y de utilidad. Aquí vemos entonces cómo hay efectos hemodinámicos en la reflexología, una revisión sistemática que favoreció este tipo de información. También en la reflexología manual tenemos dos métodos que vale la pena recalcar. El Rolfing, un método de alineación de la estructura osteomuscular que permite el reajuste orgánico y psíquico, y el método de Alexander, que es un método de educación postural. En ambos, lo que estamos buscando prioritaria y principalmente es recuperar la posición correcta de las estructuras que permitan entonces que órganos y vísceras funcionen adecuadamente. Toda esta información entonces nos hace pensar que evidentemente la manipulación de los tejidos corporales a través de las muy distintas formas de terapia nos permitirán que podamos encontrar para un paciente específico, para un paciente determinado, una técnica que pueda ser la más adecuada, que ayude a corregir su disfunción, a mejorar y, por qué no, a mantener el estado de salud.